hermanos, vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de la palabra del Señor. A este estudio de hoy le he titulado La grandeza de la fe número 2. Ya dimos un número 1. Creo que vamos a tener número 3, 4 y 5 también. No sé hasta dónde nos va a llevar. Pero vamos a hablar bastante sobre la fe y todo lo que implica y lo que se relaciona con nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, física. Vamos a hablar de muchos aspectos, muchas cosas que son interesantes para nosotros los hijos de Dios. Y entonces, en el estudio anterior, estuvimos mencionando 8 características de la sabiduría falsa, la sabiduría de este mundo, la sabiduría terrenal. Y enseñamos que el Espíritu Santo le llama sabiduría. O sea, que es una sabiduría. Pero es una que no desciende de lo alto, del Padre, de los cielos, del reino de los cielos. No es dada, es una sabiduría que no es dada por el Espíritu Santo, sino que es terrenal, animal y diabólica. Eso enseñamos. Finalizamos enseñando sobre estas 8 características y mencionamos que este tipo de sabiduría tiene celos amargos, contención en su interior, tiene un pleito interno constantemente, se jacta de su profesión, se jacta de lo que hace como si fuera un Dios. Llevan una vida que solo la meta de ellos está aquí en la tierra solamente. Consideran esta vida solamente, no una vida después como la que nosotros podemos tener en Jesucristo. Llevan una vida sensual que solo viven para satisfacer sus apetitos animales. Es una vida, es una sabiduría satánica que es inspirada por los demonios. Tiene todo tipo de perturbación. Tiene todo tipo de obra perversa. Eso estuvimos hablando en el otro estudio. Finalizamos este estudio hablando sobre estas cosas. Entonces hoy vamos a profundizar en lo que es la sabiduría que desciende de lo alto, pero también vamos a hablar de la fe y muchas cosas importantes que tenemos que escuchar sobre la vida cristiana. Entonces, si usted se lee la Biblia, y yo di un estudio hace muchos años sobre esto, que hay 3 clases de hombres en esta tierra. Los terrenales, que es el hombre natural. Yo di un estudio donde amplío y explico y enseño correctamente sobre todo esto, pero hoy no lo vamos a hacer. Entonces están los hombres terrenales, que es el hombre natural. Están los hombres animales, que viven y actúan como los animales. Han vivido tanto en la sabiduría de abajo, la sabiduría de este mundo, de que ya no actúan como hombres naturales, sino como animales. Se conducen como animales, hablan como animales. Usted no ha oído el dicho que dice, es peor que un animal. Bueno, así hay gente en esta tierra. Y están los otros, que son los diabólicos. Ya son gente que por haberse involucrado tanto en el pecado, pues ya están posesionados y controlados por los demonios. Y esto es lo que da
la sabiduría del mundo. Entonces, en este segundo estudio, yo les voy a mencionar también 8 características. Fíjense que la sabiduría del mundo tiene 8 características. Y la nuestra, la que viene de arriba, la que Dios da, tiene 8 características también. Todas vienen de Dios. Que estas 8 características vienen de Dios. Que tiene este tipo de características tienen que estar en cada creyente. Los creyentes estamos en la tierra, pero no pertenecemos a esta tierra. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hemos sido trasladados del mundo de las tinieblas al mundo de Dios, al mundo de la luz. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Por supuesto, seguimos viviendo aquí, pero la sabiduría nuestra, tenemos que andar y caminar con la sabiduría de arriba, la que Dios da a sus hijos por medio del poder del Espíritu Santo. Y una manera de conocer que esta sabiduría está en uno es por medio del fruto. Como dijo Jesucristo, el árbol se conoce por su fruto. Primeramente, la sabiduría de lo alto, según enseña Santiago, es pura, casta, santa y limpia. Y la palabra casta describe una actitud o comportamiento que muestra pureza, virtud y moderación, especialmente en el ámbito de la sexualidad. Hebreos enseña, dice que el matrimonio sea puro en nuestras vidas. Anyway, esta sabiduría que desciende de arriba es amable, es modesto, y una persona modesta, quiero explicar sobre esta palabra porque esto es importante. Una persona modesta es alguien que no busca destacar ni resaltar sus logros, virtudes, sus posesiones o posesiones, sino que se mantiene humilde, se mantiene modesto, no está especulando. Generalmente todas aquellas personas que ustedes ven en la calle, que visten, que usted lo ve que parecen un maniquí de una tienda porque visten con los mejores zapatos, con las mejores ropas, con las mejores carteras. Generalmente son gente pobres. Y generalmente cuando usted ve un rico que es humilde, que los hay muchos que son humildes, pues visten con un jean, con un pullover, con un par de tenis y no están especulando ni diciéndole a nadie lo que tienen ni lo que han logrado. Esas son la gente modesta. Pero también la sabiduría que desciende de lo alto, según el apóstol Santiago, dice que es pacífica. Es un hombre pacífico, quiere la paz, quiere la tranquilidad. Y Jesucristo ahí en el Sermón del Monte, en capítulo 5, y también en Lucas dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea que una de las características de la sabiduría de lo alto es que somos pacificadores. Buscamos la paz, pacificar entre hermanos, no buscamos los pleitos, tratamos de evitarlos. ¿Entienden? Entonces, esta sabiduría también es benigna, no es necio, no usa de la ostentación, sino que no quiere imponerse por arriba de los demás, sino que cede a los otros sin comprometer su fe. ¿Entienden? Cedemos a veces y para no seguir la discusión, para no acalorar las cosas, cedemos, pero nunca sin comprometer nuestra fe.
Esta sabiduría está llena de misericordia, siempre perdona y desempeña actos de bondad. Usted siempre va a perdonar, usted siempre va a tratar de reconciliarse. Dice la Biblia, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea que seguir la paz con todos los hombres es importante, siempre y cuando dependa de nosotros. Esta sabiduría de arriba está llena de buenos frutos. Va a dar frutos buenos que alimenten a otros, que edifiquen la vida de otros, de nuestros familiares, hermanos, amigos. No van a ser frutos que los destruya. El amor no destruye, el amor construye. Esta sabiduría de arriba no hace excepción de personas. Usted no va a escoger el cubano porque usted es cubano, ni el mexicano va a estar escogiendo mexicano porque es mexicano. No, usted no hace excepción de personas y le pide a Dios que lo limpie de todo prejuicio que pueda haber en su mente y su corazón. Porque el ser humano, la realidad es, hermano, que el ser humano está lleno de prejuicios. Miren, yo le pido a Dios, yo personalmente le pido a Dios que me libre de prejuicios, porque yo tengo prejuicios. Miren, yo les voy a ser sincero, y yo no soy un hombre racista, pero cuando yo veo a uno de la raza negra merodeando alrededor de mi trabajo, yo le pongo el ojo y yo miro, porque la mayoría, desgraciadamente, es así. No todos, no estoy generalizando, pero la mayoría son ladrones, asaltadores, asesinos, violadores. Cada vez que sale una foto en la noticia, la mayoría son negros. Y si va a la cárcel, la mayoría son negros, de la raza negra. No estoy diciendo de que todos, porque hay gente buena, pero bueno, yo tengo ese prejuicio. Entonces yo le pido a Dios que me libre de prejuicios, que limpie mi corazón de toda imperfección, para poder ver a todos los seres humanos con ojos limpios. Necesitamos que Dios nos limpie los ojos, nos los limpie internamente para arrancar todo aquello que nos hace vivir en prejuicio. Pero bueno, la hipocresía, la sabiduría que viene de arriba es muy especial y debemos pedirle a Dios que ella crezca y se profundice en nuestras vidas para que seamos hombres y mujeres como Cristo. Que caminemos como Cristo, que hablemos como Cristo, que pensemos como Cristo. Eso es muy importante. Cristo era la sabiduría de Dios caminando en Israel. Por eso, si queremos aprender algo, si queremos hablar, enseñar, a predicar, si queremos vivir, todo lo que querramos hacer, tenemos que mirar a Jesucristo. Porque Jesucristo es el ejemplo máximo de nosotros los cristianos. Es el ejemplo máximo. Vivió puramente, era puro, era santo, nunca pecó. Cumplió la ley a todo nivel. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, todas estas características que yo les he hablado fueron tomadas del libro de Santiago. Si usted se lee ahí el libro de Santiago, ahí le vas a explicar. La sabiduría de abajo es así, así, así. La sabiduría de arriba es así, así, así. Así que la fe verdadera, la fe genuina que salva, que nos transforma, que nos edifica, que nos hace crecer, posee la sabiduría de lo alto. Y una fe falsa o la falsificación del cristianismo posee la sabiduría terrenal, animal y diabólica. En la Biblia, el apóstol Pablo explica que la fe, si no va acompañada de amor, pierde su esencia y su propósito.
Allí en Primera de Corintios, capítulo 13, que habla sobre el amor, en el versículo 2, Pablo dice que si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Esto está serio. Esto está serio. Este pasaje nos revela que si uno tiene una gran fe, de tal manera que le ordene a los montes que se muevan y los montes se mueven, y que si uno tiene dones espirituales como la profecía, entender todos los misterios y toda la ciencia, sin amor no sirven para el propósito de Dios, porque el amor es el corazón y el carácter de Dios y el vínculo de todos sus mandamientos. ¿Entienden? Esto está serio y poderoso, esto es muy serio, porque yo puedo estar operando en dones de poder, de conocimiento y de revelación, y no estar obrando en amor y ser descalificado por Dios como un falso, como uno que no te conozco. Apártate de mí porque no sé quién eres. O sea, que aquí hay algo revelador. Si no estamos obrando en amor, nada somos, dice la Escritura. Y después en otro lado dice, o al final de ahí del capítulo 13 dice que el mayor de todos, permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos es el amor. O sea que es importante que haya amor en nosotros. Yo quiero llevarlos a la Biblia, porque Jesús enseñó sobre esto que está enseñando ahora Pablo. Y ahí en Mateo 7, versículo 22, vamos a leer del 21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les responderé, o les protestaré, dice mi Biblia, pero les responderé, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Obradores de maldad. Para mí, la palabra clave, según la luz que yo he recibido, es obradores de maldad, hacedores de maldad. La última frase, obradores de maldad. Para mí, esa es la palabra que hace más énfasis en el texto. Esta gente estaban operando en el ministerio. Estaban haciendo grandes obras. Fluían en los dones, pero no caminaban en amor. No andaban en el propósito de Dios. Ellos trabajaban en nombre de Cristo, pero eran obradores de maldad, hacedores de maldad. Hacían lo malo, se conducían en el mal. Entonces, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué es un hacedor de maldad? ¿Qué es un obrador de maldad? Es una persona
que practica intencionalmente actos contrarios a la voluntad de Dios, violando los mandamientos y principios de la palabra de Dios, los hace intencionalmente. Entonces, tenemos que preguntar, ¿cuáles son los frutos de un hacedor de maldad según la Biblia? Cuando leemos las Escrituras tenemos que hacernos todas estas preguntas. Primero, un obrador o hacedor de maldad actúa en contra de la justicia, de lo que es bueno. Vive en desobediencia a las leyes de Dios, rechazando lo bueno y abrazando lo malo. Primera de Juan 3:4. Dice: cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. ¿Ven lo que es pecado? Transgredir la ley de Dios. Si usted vive y actúa y hace todo lo opuesto a la ley de Dios, usted es un pecador. Usted está violando la ley de Dios. Número 2. Un hacedor de maldad rechaza la verdad. Prefiere el engaño y la falsedad en lugar de seguir la verdad que Dios revela en su palabra. Jesucristo dijo: yo soy la verdad, el Espíritu Santo es la verdad, la palabra es la verdad y la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas es la verdad. Después más adelante le voy a hablar de sobre la unción, que es la unción. Voy a abundar un poquito en esto si llego, si me da el tiempo, si no me extiendo en estas cosas que estamos hablando. O sea, de que usted le dice a esa persona que esto es blanco y ellos te dicen, no, es rojo. Y es blanco. ¿Entienden? Estas son las cosas. Si usted se enfoca en Cristo, en la palabra de Dios, en el sacrificio de Cristo, en el Espíritu Santo, en la unción, si usted pone sus ojos allá en Jesús, en Jesucristo, y en lo que Él hizo en la cruz, yo estoy seguro que Dios lo va a guardar de todo error. Dios lo guarda, Dios lo guía y Dios lo enseña. Entonces, este tipo de personas, obradores de maldad, no se arrepienten. Cometen pecado, están acabando con el mundo o con la iglesia y continúan en su vida de pecado y de desobediencia. No buscan reconciliarse con Dios. Por eso la Biblia enseña que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Tenemos que ir, pedir perdón, perdóname, fallé, me equivoqué, ayúdame no a volver a hacerlo, Señor, guárdame. Y que sea algo genuino que sale del corazón. Su intención es que realmente usted no quiere pecar, que usted quiere vivir de verdad para Dios. No es de palabrita solamente, es que sale de su corazón. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dios lo levanta, lo fortalece en su hombre interior para que usted pueda crecer en todas estas áreas. Entonces, hablando sobre todo esto, yo quiero poner un ejemplo bíblico, que ya lo leímos, pero lo leímos aquí en Mateo 7, del 22 al 23. Pero esto que leímos es una advertencia de Jesús para nosotros, de que no todos los que aparentan ser religiosos son aceptados por Él. Y entonces menciona específicamente a los
hacedores de maldad o obradores de maldad. Él dice, Jesucristo, que serán apartados porque no proclamaron, porque aunque proclamaron seguirlo, sus vidas no reflejaron obediencia genuina a Dios. Eran fariseos, eran escribas y fariseos, conocían a profundidad de la palabra de Dios, la predicaban y la predicaban y cumplían todos sus ritos y todas sus cosas, pero no hacían. Ese es, como dice un compañero mío, un compañero de trabajo, dice, ese es el fariseo, el que dice que haga si él no hace. Miren, yo les voy a poner un ejemplo. Bueno, yo les voy a decir algo para que reflexionemos. Entre todos, reflexionemos y pensemos sobre esto. Ser un hacedor de maldad no se limita a cometer errores ocasionales, ya que todos somos pecadores. La diferencia está en la actitud de nuestro corazón. Mientras que un hijo de Dios se arrepiente y busca cambiar, el hacedor de maldad persiste en su camino pecaminoso sin remordimiento. Dice que no se puede mentir, pero es el primero que miente y no le causa remordimiento, no siente culpabilidad. Está habituado a la mentira. Esto por mencionar algo. Les voy a poner un ejemplo. Allá donde usted está, donde me está escuchando, cierre sus ojos. Y ahora imagine a una persona que trabaja como líder en la iglesia. Y lo vemos trabajando, haciendo aquí, haciendo allá. Dando el vacuum, ayudando con las ofrendas, cuidando el parqueo, lavando los baños, etc. A primera vista, parece estar haciendo cosas buenas. Organiza eventos, ayuda a personas en necesidad, incluso predica y enseña. Sin embargo, en secreto, esta persona utiliza su posición para manipular a otros y obtener beneficios personales. Y puede aún estar robando fondos, mintiendo o promoviendo divisiones para mantener el control de su iglesia o el control de su posición. Aunque públicamente aparenta hacer el bien, su corazón está bien lejos de Dios y sus acciones están motivadas por el egoísmo y la ambición, no por un deseo sincero de servir a los demás y de agradar a Dios. Yo recuerdo en la iglesia, y esto yo lo doy como testimonio, pero nunca he dicho quién es la persona. Yo no estoy para descubrirle las faltas a nadie. Pero yo recuerdo un día de un líder en nuestra iglesia que cada vez que había que dar ofrendas, él se levantaba, cogía un sobre, hacía el que estaba poniendo dinero en el sobre para que los demás lo vieran, o para que el pastor lo viera, o para que los líderes lo vieran. Iba
ahí donde se ponía el dinero y ponía su sobre. ¿Quién da $1000? Él era el primero que hacía así. Pero en realidad no ponía nada en el sobre. Después el sobre lo recogían vacío. Pero él quedó bien. En secreto estaba haciendo esto. Pero no sabía que yo ya lo sabía. Y este tipo de comportamiento es similar al de los fariseos a quienes Jesús confrontó. Si usted lee Mateo capítulo 23, usted va a ver ahí que Jesús le metió con todo. Yo le voy a leer solamente un versículo para que usted vea qué dijo Jesús sobre esta gente. Vamos a Mateo 23 y vamos a leer el versículo 28. Mire lo que dice. Así también vosotros, por fuera la verdad, os mostráis justos a los hombres. ¿Están oyendo esto? Por fuera os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y esta gente eran religiosos. Ellos mismos se estaban engañando. Dios no puede ser burlado, no hay quien engañe a Dios, no hay nadie más listo que Dios. Cristo sabía lo que había dentro de ellos, había hipocresía e iniquidad. Y esa palabra iniquidad es muy fuerte, porque eso implica todo tipo de corrupción mala y diabólica interiormente. Jesús dice que el problema no es solo lo que hacemos externamente, sino las intenciones y motivaciones internas que nos llevan a actuar. ¿Por qué actuamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Yo me hago esta pregunta muchas veces. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué enseño? ¿Por qué predico? ¿Por qué ayudo? ¿Cuáles son las motivaciones detrás de todo lo que yo hago? Esto es una pregunta profunda que yo me la hago, yo me examino todos los días. Y esto nos ayuda a reflexionar y a examinar nuestras motivaciones y propósitos. Nuestras acciones son impulsadas por una combinación de factores internos y externos que revelan quiénes somos en el corazón. Jesús enseña que lo que hacemos proviene del corazón, del mismo centro de nuestras vidas. Lucas 6:45, mire lo que dice. Vamos a leerlo. Dice, el hombre bueno de buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Verdad que Jesús, cuando predicaba y enseñaba, le cerraba la boca a todo el mundo? El maestro por excelencia. Esto significa que nuestras acciones son un reflejo
de nuestras creencias, deseos y valores internos. Si usted es una persona buena, hará cosas buenas. Si es malo, hará cosas malas. Y punto. Pero lo maravilloso de esto es que usted puede ser una persona mala y ser cambiado, nacer de nuevo y convertirse en una persona buena por medio y obra del Espíritu Santo. Esa es la buena noticia. Alabado sea el nombre de Jesús. Que Jesús vino para salvar a los que estaban enfermos en el pecado, en el fango, a levantarlos, a darle una nueva vida. Gloria sea Jesús. Entonces, la fe verdadera que Dios implanta. Porque mira, es importante que nosotros entendamos esto. La fe para creer y ser salvo es Dios quien la implanta. Es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros no producimos la fe para ser salvo, es Dios. Déjeme abrir un paréntesis aquí, a ver si puedo explicarles de manera que usted entienda. La fe no viene, y ahora aparentemente me voy a contradecir en algo, pero yo quiero que usted entienda esto. La fe no viene por oír la palabra de Dios. La fe viene de Dios, implantada. Y cuando usted escucha la palabra de Dios, entonces usted es salvo. Entonces usted responde a esa palabra viva. Pero ya Dios había implantado esa fe en usted. Y entonces, ¿qué viene? Dice, la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces viene la palabra de Dios. Y usted la cree, usted la recibe, porque ya Dios ha implantado esa fe ahí. Esto voy a hablar en otro tema. Esto fue un paréntesis para darle algo en esta misma línea de pensamiento. Esto lo voy a enseñar más adelante. Esto fue lo que pasó con muchos hombres de Dios, que eran hombres de fe, que Dios ahí puso su fe y de momento vino la palabra de Dios y creyeron. Poderoso es el Señor. Esto fue lo que le sucedió quiero poner un ejemplo, pero no recuerdo ahora exactamente. Pero un ejemplo, a Rahab la ramera. Rahab la ramera, ella era una mujer que ya tenía fe. Y la misericordia, la gracia de Dios fue tan poderosa que Dios la salvó. Ella creyó en el mensaje. Ella recibió los espías. Fíjense que dice la Biblia que los espías fueron directamente a su casa. ¿Quién fue el que dirigió a los espías? ¿Dios? Esto no es casualidad. Bueno, esto es para otro tema. En otro tema les voy a hablar con profundidad sobre esta mujer porque esto está poderoso. Ella es registrada ya en el libro 11 de los Hebreos como una mujer que tuvo fe. Es registrada ahí. Y usted puede ver los únicos actos que ella tuvo. Y era una mujer cananea, prostituta, que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios. Pero la gracia de Dios la alcanzó. Dios puso fe en ella. Cuando vino la palabra de Dios, creyó. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Esto es tema para otra ocasión. Entonces, la verdadera fe que profesamos los cristianos, Dios la implanta en nosotros. Produce entonces una vida de amor hacia Dios y hacia los demás. Porque sin amor, cualquier acto de fe pierde su valor y su autenticidad.
Un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo de un acto de fe. Un acto de fe sin amor podría ser alguien que cumple con prácticas religiosas o sigue normas de fe por obligación, por temor, pero sin compasión hacia los demás. Tienen actos de fe, pero no está obrando por amor. Por lo tanto, es una fe defectuosa. Otro ejemplo. Imaginemos a una persona que dona dinero a la iglesia o participa en obras de caridad solo para ser vista como una persona buena, religiosa, pero en su corazón no siente amor ni preocupación genuina por aquellos que van a recibir su beneficio. Aquí yo estoy moviendo su corazón para que usted corra a Dios. Esto no es para que usted se entristezca, esto es para que usted corra a Dios y pida misericordia y Dios lo levante y lo fortalezca. Yo lo hago diariamente. Su acto es técnicamente de fe, pues sigue un mandato religioso de ayuda al prójimo, pero sin amor sincero hacia los demás. Y esto pierde la efectividad de la fe. Este tipo de acciones, Pablo la menciona allá en 1 Corintios capítulo 13, donde habla sobre el amor, donde dice que si alguien tiene fe capaz de mover montañas, pero no tiene amor, ese acto no tiene valor real. Sin amor, los actos de fe se vuelven vacíos o simplemente una muestra externa sin la profundidad espiritual que les da su verdadero propósito. ¡Qué poderoso es nuestro Señor Jesucristo! Miren, hay gente que hace obras de amor sin sentir amor. Y el apóstol Pablo aborda esto en 1 Corintios capítulo 13 del 1 al 3, donde explica que sin amor incluso las obras más impresionantes pierden su verdadero valor. Allí él dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Fíjense lo importante de lo que es una fe con amor. Nada sirven todas las obras, por muy excelentes y grandes que sean. Esto nos enseña que las acciones por sí solas no son suficientes si no están motivadas por un amor genuino. Las obras de amor sin amor verdadero se vuelven vacías. Son cosas mecánicas o incluso están motivadas por razones equivocadas como orgullo o la búsqueda de aprobación de otras personas. ¿Por qué podemos hacer obras de amor sin sentir amor? ¿Por qué? Quizás por el deber del compromiso. A veces hacemos lo correcto porque sabemos que es lo que se espera que hagamos.
aunque no lo sintamos. Esto no está mal, pero puede crear en nosotros un carácter frío. Puede crear una persona calculadora, fría, un témpano de hielo. Nos puede hacer personas insensibles si no buscamos cultivar el amor detrás de la acción. La acción nuestra tiene que ser motivada por el amor. Puede ser también por presión externa, por las expectativas sociales, familiares o por la religión, por la presión del grupo. Pueden actuar todas esas cosas de cierta manera que lo hacemos sin una convicción sincera y interna de nuestra parte. Puede que hagamos todas estas cosas también por un corazón endurecido. Porque, hermano, la falta de conexión con Dios o el prójimo puede hacer que nuestras acciones pierdan su amor y sinceridad. Hay que estar conectados con Dios, con nuestro prójimo. Hay que estar socializándose para que se desarrollen todas estas cosas hermosas. Yo recuerdo la historia de un hombre que fue al doctor. Se sentía cansado, sin fuerzas. Y entonces el médico no le encontró problema a ninguno, le dijo que lo que tenía era que descansar. Entonces llamó al jefe, que también era un hermano cristiano, para darle la noticia, y su jefe le contestó a través del teléfono: yo tengo una energía interior que me permite seguir adelante a pesar de todas las cosas que vengan sobre mí. Esto es una actitud de fe. Este hombre habló positivamente. Pero estas palabras de un creyente, estas palabras es uno que no conocía el amor. Son palabras que se hablaron sin amor. Son palabras hirientes, porque eso hiere a la otra persona. La palabra correcta sería: como no, hermano, descanse, recupérese, para que se pueda incorporar de nuevamente a su trabajo. Lo esperamos, lo vamos a extrañar. Pero estas palabras así hieren el corazón de los demás. Porque hay casos en que la fe puede ser cruel. Miren, mis amados hermanos, yo nunca he predicado ni enseñado perfección, porque todos, incluyéndome a mí, somos imperfectos. Lo que yo predico es que el pecado no tendrá dominio de nosotros. No somos practicantes del pecado, no nos levantamos en la mañana pensando qué pecado vamos a practicar, qué vamos a hacer, en qué nos vamos a revolcar. No. Somos imperfectos, especialmente en el amor y la fe. Especialmente nuestra forma de vivir. Por eso es lo más importante para un cristiano. No, lo importante de la vida no es, miren,
Hay gente que piensa que lo más importante es una casa, el dinero en el banco, el auto, el trabajo. Nada de eso es lo importante. Lo más importante es que usted nunca pierda su fe. Una fe que obra por el amor. Eso es lo más importante. Porque cuando usted pierde el amor de la fe, usted se convierte en un hombre cruel. Alabado sea el nombre de Jesús. Y cuando usted pierde su fe, usted se destruye a sí mismo. ¿Entienden? Solo Dios sabe cuáles son las obras de amor sincero y genuino. Porque aún nosotros no conocemos ni nuestros propios corazones. Muchas acciones nuestras que parecen sacrificios ha sido el producto del orgullo y no del amor. Hago cosas, y después para que la gente me aplaude y que me diga, ¡qué tremendo! ¡Eres el caballo! Nosotros los maestros y los predicadores del Evangelio tenemos que tener mucho cuidado en todo lo que hacemos, porque puede que estemos comiendo juicio, puede que estemos condenándonos nosotros mismos en lo que enseñamos y hablamos. Santiago dice, vamos a Santiago. Dice, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Esto está serio y hay muchos creyentes que al leer estas escrituras se llenan de temor y dicen, no, yo no quiero ser maestro. Si me equivoco en algo o fallo en algo, pues voy a recibir mayor condenación. Mejor no quiero el ministerio de la enseñanza. Pero esto no debería de desalentar a los que son llamados al ministerio de maestro. Aquí el apóstol nos está enseñando a que seamos cuidadosos y responsables en la enseñanza, ya que es de suma seriedad enseñar a otros la palabra de Dios. Es serio. Lo que yo estoy haciendo aquí ahora, enseñándoles la palabra a ustedes, es serio. Tengo que ser responsable, cuidadoso, humilde, pidiendo luz continuamente a Dios, pidiendo revelación, que me enseñe, y si estoy equivocado, que me enseñe. Porque todos podemos equivocarnos. Si un maestro maneja mal la palabra de Dios, terminará trayendo graves problemas. Dios estima al maestro más responsable que el estudiante. Y desafortunadamente, hermanos, hay maestros que se ponen como maestros morales de otros, pero no son ningún ejemplo. Al contrario, son una desgracia para el cuerpo de Jesucristo. Y desafortunadamente o afortunadamente, el único ejemplo moral del cristiano es Cristo.
Yo no soy su ejemplo moral para seguir, es Cristo, no es Calixto Villa, ni Pablo, ni José, es Cristo. Todos imitamos a Cristo. Es por eso que yo tengo mucho temor en decir como Pablo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Porque esto requiere profundidad, entrega total, dependencia total. Esto no es fácil decirlo, pero Pablo pudo decirlo. Miren, los maestros en la iglesia primitiva eran tratados con mucho honor. Los apóstoles, profetas y evangelistas generalmente tienen un ministerio general en toda la iglesia y en diferentes ciudades, pueblos y naciones. Ellos abarcan un gran área. Ellos abarcan todo el cuerpo de Cristo a nivel mundial. Hay muchos que son a nivel mundial. Pero estos tres, el ministerio del evangelista, del apóstol y del profeta, generalmente ellos no se quedan mucho tiempo en una congregación. Pero el maestro sí tiene un ministerio local. Generalmente están posicionados en una congregación y la importancia de ello es transmitir todo el consejo de Dios. Su trabajo es edificar e instruir a los convertidos en el Evangelio de Cristo. Generalmente eso es lo que hace un maestro. Es muy difícil encontrar un maestro que esté alrededor del mundo enseñando la palabra. Los hay, han existido, pero mayormente ellos se concentran, están en una iglesia, están en un ministerio local. Y de ahí lo escuchan muchas gentes en el mundo. Entonces, el ministerio de maestros es de suma importancia para una congregación. Y a través del Nuevo Testamento vemos a muchos que fallaron en su responsabilidad y se convirtieron en falsos maestros. Miren, miren hermanos, ponga mucha atención a lo que le voy a decir para que usted pueda aprender a diferenciar de un verdadero maestro a uno falso. En el Nuevo Testamento aprendemos que muchos maestros querían hacer del cristianismo una especie de judaísmo. Al igual que hoy en día hay congregaciones enteras que se ponen la gorrita, que se visten como judíos, que empiezan a hablar en hebreo porque piensan que se hacen mucho más espirituales. Y entonces enseñan a la iglesia una especie de judaísmo y tratan de introducir la circuncisión y las observancias de la ley del Antiguo Testamento como un medio también de justificación. A mí me invitaron una vez a una iglesia a recibir unos estudios donde para poder entrar y sentarse había que ponerse la gorrita, y después que tú estuvieras ahí, pues entonces tenía que ser circuncidado si no había circuncidado. Y esta gente predicaban de Cristo y enseñaban de Cristo, pero estaban mezclando lo que es el judaísmo y el cristianismo. Y yo cuando oí eso salí corriendo. ¿Qué va? No me quedé ahí. Dije, no, esto a mí no me van a apresar con esta religiosidad. Esto es caer de la gracia, cuando tú quieres
agregarle a la gracia, a la justificación en Cristo Jesús, cuando quiere agregarle ritos o leyes para también poder ser justificados por Cristo. No, Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y punto. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, tanto en el pasado como hoy día, hay maestros que no viven nada de lo que enseñan. Mucha de la conducta de los maestros contradice lo que enseñan y predican. Y lo único que logran es desacreditar, avergonzar el evangelio, traer descrédito y deshonra al cristianismo en vez de traer honra y honor. Porque predican y enseñan, pero los ve viviendo vidas del mundo. Y hay muchos maestros que enseñan asuntos que ni ellos mismos no comprenden, no lo creen ni lo viven, pero lo enseñan porque está ahí. Y hay otros que solo desean satisfacer los deseos de sus oyentes. Le predican a la gente lo que la gente quiere oír para hacerlo sentir bien. Estos son medios de identificar a los falsos maestros de los verdaderos. Miren, mis amados hermanos, yo estoy consciente de que la enseñanza es un ministerio peligroso. El instrumento es la palabra. ¿Y cuál es el agente? La lengua. Así que Santiago está diciendo que los maestros tienen una gran responsabilidad por el instrumento que están usando. El maestro está en una posesión peligrosa porque estás tomando el lugar de los rabinos judíos, que eran los maestros en los tiempos de Jesucristo, los maestros en los tiempos del Antiguo Testamento. Por supuesto que hubo rabinos santos y sabios, pero ellos recibían un trato que podría arruinar el carácter de ellos. Ellos, dice, según Jesucristo, dice que les encantaba que le dijeran rabí, maestro, el grande. Y la palabra rabí significa maestro, el grande. Y donde quiera que iban estos rabinos o estos escribas, se les trataba con el máximo respeto. Fíjense, se decía que las obligaciones que tenían con un rabino eran mayores que los que la gente tenía con sus propios padres, porque a los padres se le debe la vida y la existencia en este mundo, pero al rabino se le debe la existencia en el mundo venidero. Esa es la creencia de esta gente en esos entonces. Esa era la forma de creer de ellos. Y en la literatura de ellos, si usted lo lee, y yo tengo aquí un libro que lo tengo por algún lugar, que es la literatura judía, que yo me informo de todas estas cosas. En la literatura de ellos dicen, si un rabino y los padres son apresados por el enemigo, debemos liberar primero al rabino y después a los padres. Fíjense cómo pensaba esta gente. O sea, que un maestro en esos entonces era alguien que lo tenían allá arriba. Y entonces era por toda esta honra que recibían los maestros que muchos deseaban el puesto de maestro solamente por el honor, por las recompensas que recibían de los hombres, por los halagos, por los aplausos.
Los rabinos en los tiempos de Jesús no se les... Miren, a ellos en los tiempos de Jesús no se les permitía recibir un salario por sus enseñanzas. Se suponía que ellos tenían que ganarse la vida trabajando secularmente. Pero a la misma vez creían que mantener económicamente un rabino era una obra piadosa y poderosa delante de los ojos de Dios. Y es por todo esto que era fácilmente que se podían convertir en un hipócrita, embustero y en un asalariado. Y Jesús, que lo conocía todo, él dijo, vamos a Mateo, capítulo 23, que ahí es donde él habla muy profundamente todas estas cosas. Y él dijo ahí, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen en los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo la quieren mover. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, porque ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones, los saludos en las plazas, y ser llamados por los hombres, Rabí, Rabí. Por eso es que los maestros corren el peligro de convertirse en el señor oráculo, en el gurú del momento, en la Coca-Cola del desierto, en el galán de la novela. Esto es una profesión que es propensa a el orgullo intelectual, a sentirse más espiritual que cualquiera. Pero ser maestro no es de todos. Ser maestro es un llamado de Dios. Dios es el que llama, no es el hombre. El ministerio lo da Cristo a la persona, no lo da el hombre. No es por sus talentos o sus habilidades. Usted puede ser el hombre que posea los menos talentos y las menos habilidades del mundo, pero ser llamado por Cristo al ministerio. Así que los maestros tenemos que tener mucho cuidado. Debemos, tenemos que tener mucho cuidado en estas áreas porque fácilmente se sube el ego. Fácilmente te empiezas a abrir las alas como un pavo real. Yo recuerdo que un día me invitaron a predicar una iglesia. Cuando llegué a la iglesia, el hermano me atendió muy bien, me saludó más bien y yo iba con mi maletica para adentro y él quería coger la maletica y llevarme. Le digo, no se preocupe, hermano, no se preocupe, yo puedo llevarlo, no pesa, no necesito su ayuda. Gracias, hermanos, por su servicio. Y hay gente que no, sí, llévame la maleta. Ay, tengo hasta maletero. Tengo gente que me lleva hasta la maleta y empiezan el ego los hace caer. ¿Entienden las cosas? Yo pienso personalmente que esto no es ético. Por supuesto, si yo con varios maletes necesito su ayuda, bien, pero si yo con una maletica donde tengo una computadora y mi Biblia, ¿para qué yo necesito la ayuda del hermano? Creo que no es ético. Y los maestros tenemos que tener mucho cuidado, debemos evitar varias cosas. Yo recuerdo, y miren, esto se aplica para todos los ministerios.
para ser más claro y sincero. Pero estoy hablando específicamente en esta área porque esto es lo que enseña Santiago. Yo recuerdo que cuando a mí me dedicaron como maestro en la iglesia Jesucristo el Todopoderoso, bajo la supervisión de los pastores René y Juanita Betancourt, que yo recuerdo que yo siempre quise mantener un estilo bajo para no creerme superior a los demás. Y un hermano querido, estimo mucho, él también fue, en ese entonces, fue también comisionado como pastor. Y él me decía, maestro, pero insistía tanto en repetir lo mismo que más bien me incomodaba, porque cada vez que veía maestro, Carlín maestro. Y un día yo le dije suavemente, hermano, no me llame maestro, llámeme hermano o por mi nombre, pero no me llame maestro. Llámeme hermano. Dígame ministro si quiere decirme, pero no me llame maestro. No, es que tú eres un maestro, fue ungido. Dale honor a tu nombramiento. Digo, está bien, yo le voy a dar honor explicando y predicando y enseñando y recibiendo de arriba y dándole de gracia a los que me escuchen. Dándole gracia a toda esta información. Pero no me trates de exaltar y hacer crecer mi ego porque no es mi estilo ni es mi forma. Y entonces nosotros tenemos que tener, hay dos peligros que debemos evitar. Primero, debemos asegurarnos que estamos enseñando la verdad y no nuestras propias opiniones y prejuicios. Es muy fácil predicar mentira y falsedad. Yo lo escucho diariamente de muchos púlpitos y la gente le dice amén. Porque no conocen Biblia, no estudian, no buscan luz. O sea que es muy fácil decir mentiras. Y lo segundo es que debemos enseñar la versión de Dios, no la nuestra. Tenga mucho cuidado en no contradecir sus enseñanzas con su vida. A veces lo que predicamos no lo vivimos. Además, aléjese del evangelio moderno de la prosperidad. No es bíblico, es falso. Y poco a poco lo va a estar hundiendo en la miseria espiritual. Aléjese de ese evangelio. Mutila, mata, roba. El maestro tiene un ministerio especial y está, por lo tanto, en peligro de una mayor condenación si falla. Pero yo personalmente, y esto es yo personalmente, no porque lo diga la Biblia, para mí el ministerio más difícil es el de pastor. Pero esta es mi opinión personal. No lo he leído en el libro. Entonces, muchos codician el prestigio del maestro, pero Santiago les recuerda a ellos la responsabilidad de un maestro. Y la mayoría de los pastores son también maestros, tienen la capacidad también para enseñar. Entonces, si deseamos ser maestros cuidadosos y efectivos, usted debe tener su fe establecida únicamente en Cristo y el sacrificio de la cruz. Porque es así, de esa manera, que nuestro maestro para todas las cosas será el Espíritu Santo. Si nos movemos de allí, pues fácilmente caemos en errores. Su seguridad está en Cristo
y el sacrificio de la cruz. Y ahí les garantizo que tienen toda la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, la unción de Cristo en nosotros es quien nos enseña todas las cosas. Fíjense, hace un año, no, hace ya varios años, cuando yo era novato, yo leí un libro de un famoso que decía que los creyentes podemos aplicar la sangre de Jesús a las cosas materiales, como un auto, la casa, el dinero, el banco donde tenemos el dinero, a cosas materiales, etcétera, para protección y cuidado de esas cosas. Y entonces, yo de bobo, estúpidamente, creí esa enseñanza porque era novato y lo leí en un libro y entonces lo aplicaba a mi vida y yo aplico la sangre de Jesús sobre el auto, aplico la sangre de Jesús sobre mi casa, aplico la sangre de Jesús. Y un día, estando en oración y repitiendo todo esto que había leído, de repente, de la nada, fue así como un rayo. Entendí que lo que hacía era antibíblico. Y recibí instrucción en mi pensamiento de lo que debía hacer. Y ahí en mi pensamiento recibí la información de lo que debía de creer, que fue que la sangre de Jesús fue derramada únicamente para la remisión de los pecados del hombre, no para ninguna cosa material. Eso es antibíblico, eso lo recibí de arriba. Y entonces, desde ese momento, cambié mi enseñanza y oración. Y digo, gracias por la sangre de Jesús que limpió y quitó el pecado. Gracias por esta maravillosa salvación que nos da la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, su muerte y su resurrección. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso es para eso es la sangre de Jesucristo. No para aplicarle en un auto ni cosas materiales. Eso es una blasfemia. Ven lo fácilmente que podemos caer en errores. Y yo caí en ese error. Entonces, yo creo que ya voy a finalizar, pero antes quiero darles un versículo bíblico que se encuentra ahí en Primera de Juan capítulo 2. Porque podamos ser protegidos contra los errores. En el Primera de Juan 2, 26 y 27 dice, os he escrito esto acerca de lo que os engañan. O sea que hay mucha gente que engañan. 27, pero la unción que vosotros habéis recibido de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que alguien os enseñe, sino que como la unción misma os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no es mentira, y así como os ha enseñado, vosotros permaneceréis en él. Esto está poderoso. Muchos maestros y comentarios, y yo he leído de muchos maestros y he leído muchos comentarios, dan diferentes definiciones de lo que es la unción. Unos dicen es esto, o es esto otro, o aquello. Pero yo lo voy a simplificar. La unción es la presencia de Cristo en el creyente. Si la vida de Cristo no está en nosotros, no hay unción. Por lo tanto, no tendremos luz y no podremos hacer nada. No habrá crecimiento, ni fruto, ni vida, ni luz en el Evangelio del Señor Jesucristo.
Así que, mis queridos hermanos, la fe que profesamos tiene que ir acompañada de amor. Y les digo algo, un cristiano lleno de fe sin amor se convierte en un cristiano peligroso, a tal punto que si fuera capaz puede enviar a todos al infierno. Los discípulos en una ocasión le dijeron a Jesucristo: ¿quiere que oremos para que descienda fuego del cielo y consuma a todos estos samaritanos? Tenían fe, pero como el Espíritu Santo no había sido todavía derramado en sus corazones, no tenían amor. Era una fe sin amor, sin sentido, sin un propósito correcto de las cosas como son. Una fe sin amor se convierte en un cristiano criminal, asesino y delincuente. Los fariseos eran muy religiosos, tenían a Dios y a Abraham por padre, amaban la ley de Dios con todos sus ritos y preceptos, pero querían atrapar a Jesús y matarlo. Eran hijos del diablo y los deseos de su padre, ellos deseaban hacer, que era matar a Jesucristo. Y así es lo mismo hoy día. Si la fe que profesamos no está acompañada de amor genuino del corazón, no de una fachada de obras de amor, sino de amor que nace en el corazón por obra del Espíritu Santo, un sentir genuino, no una obediencia por el deber, sino un intenso deseo puro de amor. Si no es así, no es fe de arriba, sino animal, sino humana, animal y diabólica. Y en una ocasión escuché a un maestro decir: el amor es un deber y no un sentimiento. Cuando yo escuché esto, supe que algo estaba mal, porque escrito está en la Biblia. Yo les voy a poner un ejemplo fácil que todos pueden comprender, para no entrar en detalles en estas cosas y yo pueda concluir. Deuteronomio 6:5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y yo hago una pregunta: ¿cómo yo puedo amar con todo el corazón, con toda el alma y con todas mis fuerzas? Simplemente por el deber, sin sentir. No tiene sentido. Yo no amo a Dios por el deber de amarlo, sino con todo el corazón, alma y fuerza. Y esto implica todo mi ser. Implica sentido, sentir, deseo. ¿Entienden? Así que lo que Gálatas dice 5:6, que la fe obra por el amor, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido esta frase: la fe que obra por el amor. El versículo bíblico en realidad dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esto es poderoso. La fe que obra por el amor. Esto es lo que importa en el cristiano. Este tipo de fe es lo que importa, la que obra por el amor. Somos salvos por la fe y no por las obras, pero la fe no es una mera convicción intelectual, como si un cristiano pudiera hacer lo que quisiera siempre que creyera correctamente. No. Esta es una horrible idea. Y Pablo lo dice en otro lado en las Escrituras. Creer, escuche bien, creer es depositar la confianza personal en Cristo, que nos ama y se entregó por nosotros. Por lo tanto, los cristianos, dado que los cristianos han aprendido a amar
en tal medida y de tal fuente, la fe debe actuar en un amor genuino y abnegado por los demás. El amor no sale de nosotros mismos, es puesto en nosotros. En otras palabras, si realmente tenemos fe verdadera, tendremos amor por los demás. Pero ¿dónde podemos conseguir ese amor? Yo quiero amar. ¿Cómo podemos amar de verdad? Con nuestro amor natural no se puede. Por nuestro amor tenemos limitaciones. Entonces, esta clase de amor con el que Dios pide que lo amemos, tanto a Él como a nuestro prójimo, no proviene de nosotros, sino de Dios mismo. Por eso la Escritura dice allá en Romanos 5:5, Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado, derramado, dado, puesto ahí. Cuando creemos, recibimos el Espíritu Santo y juntamente el amor de Dios es derramado en el centro de nuestra vida para que podamos amar con sentimiento, con todo nuestro corazón, alma y fuerzas. Por la simple idea del deber, nadie puede amar de corazón, de alma y con todas sus fuerzas y con toda su mente. Nadie. Así que amar no es un deber, aunque es un deber amar, pero no por el deber, sino por amor. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.